Las historias acerca de cómo Jesús limpió a aquel leproso de Galilea en Marcos 1, 40 al 45 y la manera en que levantó al paralítico que fue metido por el techo de una casa en Capernaum en Marcos 2, del 1 al 12, muestran de manera indirecta y hasta cierto punto simbólica, ¿no? La misión y el propósito por el cual el Hijo de Dios vino al mundo. Ambas historias ya las vimos nosotros en las dos sesiones pasadas, que corresponden, como ya dije, a las citas mencionadas. El leproso, por ejemplo, es un vivo retrato de la condición del alma de cada hombre en este planeta. Lo habíamos visto que es como un vivo retrato nuestro, ¿no? Como si nos viéramos en un espejo. Y por tanto, nos exhibe la consecuente necesidad de ser limpiados por Dios. Cualquiera que sea honesto con el Señor y consigo mismo, de verdad, reconocerá que esto es verdad a la luz de las Escrituras. O pregunto, ¿habrá algún intrépido y atrevido que tenga la osadía de afirmar lo contrario y hacer con ello mentiroso al Señor? Sí, amigos. Sí, si decimos que no tenemos pecado, como lo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acabo de leer la versión Reina Valera contemporánea. Por otra parte, el retrato del paralítico que fue sanado por el Señor, luego de aquella inusual escena, ¿se acuerdan? En la que estos tipos abren el techo de la casa donde estaba el Señor y hacen descender a su amigo encamado, que estaba discapacitado. Aquella escena nos revela que Jesús tiene el poder de perdonar pecados y lo hizo al demostrarlo con la sanidad de aquel hombre que estaba en aquella camilla. ¿No es interesante que el pasaje muestre la desesperada necesidad de estos amigos o parientes de este tipo para solicitar un milagro en el cuerpo de su amigo inválido, a quien de hecho llevaban cargando, pero para sorpresa suya, hayan escuchado estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados? Y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿No es interesante que hayan venido por una sanidad física y no obstante hayan escuchado esas tremendas y asombrosas palabras? El Señor Jesucristo quería mostrar con esto, y de hecho lo hizo a través de todo su ministerio en diversas maneras y en diversas formas, que Él había venido a esta tierra a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es su misión, esa fue su misión, y lo quería demostrar a través de sus señales, prodigios y sus enseñanzas. Con todo, hasta este momento nunca había sido tan explícito al respecto como cuando le hizo la invitación a un cobrador de impuestos de aquella región para ser su discípulo. Sí, amigos, esto es lo que sucedió a un tal Leví, hijo de Alfeo. El día de hoy veremos esta historia y la preciosa verdad que envuelve todo este relato, también en la cual nosotros vemos el propósito y la esencia misma del Evangelio de Cristo. Este sencillo relato narra el llamamiento de este hombre Leví, hijo de Alfeo. Marcos capítulo 13, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobran los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los escuchó y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Quien les habla, Johnny Rodríguez. Un placer estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a exponer este pasaje de manera muy sencilla, la verdad, porque habla por sí mismo y brilla con luz propia. Uno no puede comentar mucho al respecto ni poner alguna, digamos, lámpara externa para mostrar la belleza que envuelve y también su profundidad, porque se vuelve evidente cuando se lee con atención y deseo de aprender la palabra de Dios. Es un pasaje muy lindo y muy claro, de manera que simplemente vamos a disfrutar de lo que nos dice, de todas sus benditas y frescas verdades que aquí se muestran, y con ello hallar gracia ante los ojos de Dios para ser cautivados aún más por tan glorioso Salvador que nos fue dado. Veamos primero en los versículos del 13 al 14, donde dice: Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobran los impuestos, y le dijo: Sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Podrán notar dos cosas aquí, tanto el llamamiento o el llamado de Jesús a este hombre de nombre Leví y la respuesta que éste tuvo. La intención de Jesús al volver a la orilla del mar de Galilea, donde ya había estado por ahí, era enseñar a la gente que se acercara a él, cosa que hizo. No es de extrañarse esto, porque ya vimos que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios era su más grande prioridad. O sea, el Señor siempre estaba dispuesto a predicar y enseñar la palabra de Dios. Esa era su misión. Lo que resulta un tanto extraño en la escena es que de pronto Jesús se topara con un hombre un tanto especial en la cultura de aquella época, un cobrador de impuestos o bien un publicano. No nos apresuremos a creer que este evento haya ocurrido al azar o de manera fortuita o circunstancial. El hecho de que Jesús se haya topado con él no fue obra de la casualidad, sino un acto providencial y completamente planeado desde la agenda divina. Jesús quiso encontrarse con este hombre a quien Marcos describe con el nombre de Leví, hijo de Alfeo, y quien es ni más ni menos el que luego se convertiría en uno de los 12 apóstoles de Cristo y autor del evangelio más extenso del Nuevo Testamento, Mateo. Sí, señores, estamos ante el que después se convertiría en el apóstol San Mateo. Como saben, el pueblo judío de aquel tiempo había sido invadido y estaba gobernado por el imperio de Roma, bajo el reinado del César. Los romanos, cuando se instalaban en las naciones conquistadas, les imponían sus propias leyes, entre las cuales estaba una de las más importantes, la recaudación de impuestos. Roma imponía una determinada cantidad a cada pueblo y nación con el objetivo de generar recursos que enriquecieran al imperio, pero también, también para no dejar que los subordinados tuvieran oportunidades de liberarse de su gobierno. O sea, tenía una intención dual, ¿no? Primero, enriquecerse y tratar de financiar sus siguientes conquistas, y también mantener a los pueblos subordinados en completa opresión. Los recaudadores de impuestos, entonces, quienes eran de la nación misma, es decir, compatriotas de los subordinados, cobraban mucho más de lo que exigía el gobierno para quedarse con la diferencia y así enriquecerse. Ese era precisamente el negocio, ese era lo llamativo del negocio. Para los judíos en particular, esta acción representaba una traición mucho más marcada que para otras culturas. El hecho de que los recaudadores oprimieran a sus propios compatriotas los convertía no solo en traidores, sino en los más viles de los pecadores, puesto que invalidaban las leyes humanitarias que marcaba el Antiguo Testamento. Pueden ver esto en Éxodo capítulo 22, versículos del 22 al 24, Levítico 25 del 35 al 37 y Deuteronomio capítulo 15 del versículo 7 al 11. Leví, mejor conocido como Mateo, como ya mencionamos, era uno de estos hombres,
un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús pasó por donde él estaba, lo invitó a seguirle. La Biblia enfatiza en que en aquel preciso momento en que Jesús lo llamó, este hombre estaba ocupado en el cobro injusto de los impuestos, que según el contexto histórico del Israel de ese entonces, implicaba que estaba oprimiendo y aplastando a sus hermanos judíos para enriquecerse a su costa. O sea, el vato estaba ahí encajándole la uña a todos los que se acercaban. ¿No es impresionante que para recibir la invitación de Cristo Jesús a seguirle, no tiene que haber ningún prerequisito? Podemos ir con una persona que esté en el acto mismo de cualquier pecado, en la borrachera, en la droga, en el adulterio, en cualquier situación, y nosotros ofrecerle la misma invitación de seguir a Cristo. No hay ningún prerequisito, no lo hay, al menos para la invitación. Ojo, para la invitación, la oferta del Evangelio está abierta para todos. Chicos, grandes, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, etc. Educados o no educados, ricos y pobres. Ni a Mateo aquí en este relato, ni a Zaqueo en el texto de Lucas 19, versículos del 1 al 10, ni a ningún otro en el mundo y en la historia se le ha solicitado hacer algo previo para seguir a Cristo. La invitación siempre está abierta y no es exclusiva para alguien en particular, por la simple y sencilla razón de que su llamado es para todos. Su llamado es para todos. Ahora bien, la respuesta de Leví es también interesante. Observe que después de ver a Jesús y escuchar su amable invitación, este cobrador de impuestos lo siguió. En Lucas capítulo 5, versículo 28, que es el pasaje paralelo en aquel evangelio, se dice que este hombre se levantó y dejándolo todo lo siguió. ¿Lo dejó todo? Sí, lo dejó todo. Según algunos comentaristas, Mateo no solo era cobrador de impuestos, sino un jefe de los mismos. De manera que sus ganancias debieron haber sido gigantescas, económicamente hablando. Los romanos no tenían problema con este tipo de negocios injustos y hasta los promovían, con tal de mantener al pueblo dividido entre sí mismo y a la vez que permaneciesen con tal opresión que no tuvieran la oportunidad de sublevación alguna. Es decir, no querían ninguna revolución, pues. Como consecuencia, hombres como Leví amasaban grandes riquezas y tenían prósperos negocios con el respaldo del gobierno. De manera que cuando se menciona que lo dejó todo, es para llamar nuestra atención acerca de lo que había dejado atrás cuando escuchó las palabras de amor y compasión de Jesús, cuando le dijo que lo siguiera. O sea, no es casualidad, pues, que cuando dice lo dejó todo, estaba refiriéndose a una gran cantidad de dinero y también de posición, ¿no? No sabemos con exactitud qué tan esclavizado estaba Leví o Mateo a sus propios pecados o qué tan harto estaba de su propia vida, pese a las comodidades que poseía, ¿no? Pero al ver la reacción impetuosa de abandonar todo su pasado, aún con las pérdidas financieras que eso representaba, nos enseña que estaba muy desesperado por salir de aquel miserable estilo de vida. Se sentía vacío, ¿no? Al menos nos deja entrever eso a partir del relato. ¿Por qué dejaría todo por seguir a Cristo? O sea, no es que fuera un hombre, bueno, como hombre de negocios, uno pudiera pensar que fuera una inversión, de que, pues lo dejo todo para luego a la postre tener más. Eso no es así. Eso no es así. Porque Mateo termina muriendo como mártir, o sea, sin nada, sin ninguna posesión. La idea aquí es que nos deja la enseñanza o nos deja la oportunidad de percibir que de verdad este tipo estaba muy harto y que cuando Jesús lo invitó de verdad vio una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Cuántas personas no habrá en toda nuestra colonia o ciudad que también se encuentran así de inquietos en sus almas por salir de sus vicios, por ejemplo, a los cuales viven atados y atormentados? ¿Cuántos no habrá así como Leví? Bastaría una simple invitación de Jesús para que ellos lo dejaran todo atrás para seguirlo porque están demasiado hartos de su vida.
Es por eso que la misión de una iglesia verdadera debe mantener siempre la prioridad de predicar el Evangelio de Cristo, porque con ello estaríamos nosotros haciendo el mismo llamado que le hizo Jesús a este cobrador de impuestos. La conversión de un adicto, prostituta, un adúltero, un majadero, etcétera, o cualquier persona, la que ustedes pongan enfrente. Cuando estos se convierten en hijo de Dios, es la más grande motivación de uno cuando trabaja en el reino de los cielos. ¿Quieres saber por qué? Porque vemos a un gran Salvador transformando a un gran pecador. Es hermoso ver cómo una persona en estas terribles condiciones es cambiado y transformado por completo. Es impresionante. Es un gozo muy grande y es un ánimo. Es un ánimo muy grande para todos nosotros que trabajamos. Y cuando digo trabajamos es la misión de una iglesia en general, desde el más chiquito al más grande, no del encargado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nada más los predicadores trabajan para Dios. No, todos nosotros. Todos los que nos consideramos cristianos o discípulos de Cristo, trabajamos para el reino de los cielos, de una u otra forma. No es de extrañarse que el apóstol Pablo permaneciera motivado en todo su sufrido ministerio de predicar la palabra de Dios, pues él siempre pensaba en los elegidos de Dios que recibirían su mensaje. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 8 al 10. Le dice Pablo al joven Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos como si fuera yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por eso, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora pasemos, por favor, al versículo 15 y 16 del mismo Marcos 2, donde dice: y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a sus discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? En Lucas 5:29, que como ya dijimos es el pasaje paralelo a este relato, menciona que Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, porque fue Mateo, Leví, quien organizó un banquete en honor del Señor. La cena fue una celebración alegre por el hecho de ser invitado a convertirse en un discípulo de Jesús. Pero a la vez, si me lo permiten comentar, se podría ver al mismo tiempo como un tipo de ceremonia de despedida en cuanto a la antigua manera de vivir, porque Mateo jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser el mismo. Pensemos en esto. Mateo había sido antes un enemigo del pueblo judío al convertirse en un cobrador de impuestos. Ya lo vimos. Ahora había sido llamado por el mismo rey de Israel para ser perdonado y tener una nueva oportunidad en su vida. Como consecuencia, invitó a muchos de sus amigos y conocidos de la misma profesión y bajo las mismas circunstancias que él estaba, para que estuvieran, a la mesa con Jesús. ¿Pueden imaginar la escena? La misma escoria de la sociedad según la cultura de la época, los más viles y despreciados de los hombres del Israel del primer siglo, ahora estaban a la mesa con aquel quien era y aún es y que siempre será la esperanza y la luz del mundo. Claro, él va a ser la luz y la esperanza del mundo hasta que vuelva en su juicio, ¿no? Mientras tanto, él será la esperanza y la luz del mundo. Para estos hombres, haber estado con Jesús aquella noche era un privilegio que les fue concedido por gracia. Fue una oportunidad de misericordia muy grande, pero fue precisamente a través del testimonio de su ex compañero y amigo Leví, quien había sido uno de ellos por años, pero que ahora se había convertido
en una persona diferente. Note que Jesús no juzgó a estas personas por su pasado, aunque obviamente no le era oculto a sus ojos y sabía perfectamente quiénes eran y lo que habían hecho en su pasado. Al contrario, Él les brindó el mismo mensaje de amor y misericordia que les brinda a todos los hombres bajo el cielo, que en Él hay perdón de pecados. El Señor no les puso algún solo requisito de entrada a la fiesta, como tampoco la había tenido el propio anfitrión de la reunión. Él simplemente los aceptó tal como habían llegado, sin importar lo sucia o despreciable que hubiese sido su vida anteriormente. Eso es muy importante y debe quedar claro. No hay requisito alguno para venir a Cristo Jesús. Podemos venir tal como estamos. Sin embargo, algunos escribas y fariseos que habían asistido también al banquete no vieron con buenos ojos a Jesús ni a sus discípulos por aceptar comer o convivir con semejante escoria social, por lo que no tardaron mucho en reprochar a los seguidores del Señor aquella actitud que tenía su maestro ante tales pecadores. ¿Por qué estos maestros de la ley judía, la propia ley de Dios, estaban tan enojados e indignados con Jesús por comer y brindarles compasión a esta clase de personas? Después de todo, Dios mismo había tratado con misericordia y amor a todos los que se habían vuelto a Él en arrepentimiento en todos los relatos o en muchos relatos del Antiguo Testamento. O uno de los pasajes más que muestran con mayor vividez este detalle está en Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y ellos lo sabían, estos hombres sabían que Dios a cualquier persona que venga a Él en arrepentimiento, sea judío o no judío, en el Antiguo Testamento se ve que Él los aceptaba y les perdonaba sus pecados. Estos líderes religiosos, los escribas y fariseos, junto con los sacerdotes y ancianos, los miembros del Sanedrín, sabían esto perfectamente, pero con sus acciones mostraban que realmente no conocían a su Dios. Esa es la razón por la que el Señor les reprochó la dureza de su corazón al confrontarlos con lo que enseñaban las Escrituras, que ellos mismos poseían, aceptaban y enseñaban al pueblo. Mateo 9:13 dice, en el mismo relato del llamamiento de Leví, el Señor les dijo, vayan y aprendan lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esas palabras se encuentran en el libro del profeta Oseas y que ellos dominaban a la perfección, pero no habían entendido su significado. Es triste ver a los hombres perdiéndose para siempre en el juicio eterno. Es muy triste, muy triste. Pero es más triste cuando la razón de que se pierdan se debe a los que se supone que conocen la verdad y los rechazan por su pasado cuando se acercan ansiosos por ayuda. Vemos a la iglesia como lugares en los que personas buenas deben asistir y no, amigos, no. La iglesia es como un hospital. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 17, porque trata con personas viles y despreciables para transformarlos por medio del Espíritu Santo, claro. La iglesia es el lugar indicado para que personas como tú y como yo, viles pecadores, nos acerquemos para encontrar una nueva oportunidad. Estos hombres, los líderes de la iglesia nominal, en lugar de hablarles con las mismas palabras del Señor, ellos interponen las suyas propias, rechazando con eso a estas pobres almas que están hambrientas. Vayamos por favor al versículo 17 para ver cómo Jesús les reprocha esto mismo a quienes lo criticaban. Versículo 17 de Marcos 2. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los que están sanos en su cuerpo, ¿para qué necesitarían un médico? Honestamente no les sirve para mucho. Eso es obvio. Pero los que están gravemente enfermos o heridos, y que por ende se encuentran
al borde mismo de la muerte, un médico le sería de gran estima. De igual manera sucede en las cosas espirituales. Todos los que son buenos y perfectos, entre comillas, amables y respetables, no tienen necesidad de un Salvador al que creen no necesitar. Pero con los que saben que son los más viles de los pecadores y los que son los más indignos del mundo, la cosa es distinta. Pues ellos sí que requieren con urgencia a un Salvador que los saque de la miseria en la que se encuentran. Y no solo eso, sino que al verse salvados de sus muchos pecados pueden apreciar la obra y la habilidad que el gran Salvador realizó cuando los rescató. Esta es la misma esencia del Evangelio y de la misión de nuestro Señor Jesucristo, amigos, salvar a los pecadores. Note que Él respondió a sus opositores declarando que no había venido a llamar a los justos. Pero, ¿significa eso que hay un solo hombre en la tierra que sea justo ante Él? La misma Biblia enseña enfáticamente lo opuesto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Por qué Jesús dijo eso? De que no había venido a llamar a los justos. Cuando el Señor mencionó aquella frase, se estaba refiriendo a aquellos que en su propia opinión se consideraban como tales. Una actitud como esta, de hecho, implica un peor pecado que los demás. Y antes de que se me tache de exagerado, porque dicen, ay, sí, ¿cómo es posible? Revisemos de nuevo juntos 1 de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10, que ya citamos al principio de la charla. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, es un autoengaño decir que no tenemos pecado. Por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, si decimos que no hemos pecado, no nada más nos estamos autoengañando. Versículo 10, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Conclusión, quien diga que no peca y no lo ha hecho en toda su vida, hace a Dios mentiroso. No solo se trata de los muchos pecados cometidos, que son un chorro, ¿para qué se hacen? No solo es de los muchos pecados que ya hemos cometido, sino también de agregar a eso la blasfemia de insinuar que Él miente. De este modo, se puede afirmar con toda seguridad que todos aquellos que se consideren a sí mismos justos y no reconozcan que son pecadores, recibirán una terrible condenación, porque menosprecian a Dios mismo y su palabra, su mensaje. Por otra parte, observe también que el Señor no solo les dijo que no había llamado a los justos, sino que también dijo que había llamado o venido a llamar a los pecadores. Ahora, muy importante, ¿para qué llamaría Jesús a los pecadores? Pregunto. ¿Para entretenerlos? ¿Para decirles que todo está bien en su vida y por tanto pueden continuar con un estilo que está pisoteando constantemente el carácter de Dios? ¿Para eso llamaría a los pecadores? Por supuesto que no. El Señor les dijo a estos líderes, los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5:32. El llamado de Jesús a los pecadores es para arrepentimiento, no para que se queden como están. Si un hombre, por muy malo que sea, viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados, recibirá el perdón absoluto e irreversible. Ya no hay condenación. Pero si viene a Jesús en busca de la libertad que trae el perdón y no obstante permanece sin apartarse de su maldad, ¿cómo esperamos que se vaya a su casa? Realmente, énfasis realmente, libre de toda culpa. Puede sentirse libre,
pero eso es una emoción nada más. Realmente libre de la culpa, no se va a ir. Aquí el punto central es que los pecadores son salvados por Cristo Jesús cuando se arrepienten de su maldad y confían en su sacrificio. El Señor no puede negarse a sí mismo, amigos. No puede negarse a sí mismo. En ninguna manera. Él es un poderoso salvador, es verdad. Y si salva a un hombre, eso significa que el tal es convertido en una nueva criatura, con nuevos deseos y aspiraciones, un nuevo corazón. Es lo que comúnmente se denomina como regeneración o el nuevo nacimiento o la conversión. Son términos que se usan a menudo en algunas iglesias o en muchos lugares cristianos, ¿no? Se habla de regeneración, de nuevo nacimiento y de conversión, pero se refiere al proceso sobrenatural que es por obra del Espíritu Santo, única y exclusivamente por obra del Espíritu Santo, mediante el cual se transforma una vida perdida en pecado y hundida en la maldad en una completamente diferente, creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Un proceso sobrenatural. No es por obra del hombre, no es por obra de nada ni nadie más que del Espíritu Santo. Un hombre que diluye la verdad de Dios para reducirla a una oportunidad para vivir el libertinaje, esto es, conservando sus propios pecados y deleites mientras afirma ser un hijo de Dios, el tal es un hipócrita. Y no ha sido salvado por Cristo Jesús en absoluto. Miente, es un falso. De la misma manera que un médico que no sana a los enfermos que a él vienen o que a él acuden, sería ni más ni menos que un fraude y digno de todo desprecio, así sería también un salvador que no es capaz de salvar a un pecador de sus pecados. Pero Cristo Jesús es diferente. Él sí salva a todo aquel que se arrepienta y la evidencia de su poder para hacerlo radica precisamente en la transformación completa de estas vidas de desenfreno y desorden en una que se parece a la suya. Una que ahora sigue los lineamientos y ordenanzas de Dios Padre. Amigos, cuidado con querer hacer de Cristo una ocasión para el pecado. Eso no es posible. No es posible. Nos estaremos engañando a nosotros mismos. La evidencia de que hemos sido perdonados por Dios no es que se sienta bonito, es que nuestras vidas cambiaron con su poder. Volviendo a la escena en casa de Leví, el publicano, pensemos un momento en esto, si son tan amables, acompáñenme en esta reflexión. Si aquellos hombres en el banquete, en la fiesta, buscaron en Jesús un permiso para pecar con mayor libertad, no encontraron más que un duro mensaje que los destrozó. No había esperanza y salvación para ellos. Pero, a todos aquellos que desearon obtener una nueva oportunidad en su vida, quienes se arrepintieron sinceramente de todo lo malo, lo mucho mal que hicieron, se fueron a su casa llenos de amor y misericordia de Dios, convirtiéndose ahora en hijos suyos por medio de Cristo Jesús. No sabemos cuántos exactamente recibieron el mensaje de Cristo Jesús. Sabemos de uno que sí salió ahí diferente. Mateo, el Leví, el anfitrión de la reunión. Para cerrar, muchachos, amigos, jóvenes, señoritas, adultos, abuelitos, niños, el camino hacia la vida eterna es tan simple que todo el mundo podría entenderlo. Es muy sencillo. Entonces, ¿por qué las multitudes se van hacia la puerta ancha y el espacioso camino que lleva al infierno? ¿Por qué? La razón no tiene nada que ver con conocimiento, porque es fácil entenderlo, sino con la terquedad en el corazón nuestro, en el corazón humano.
Por esa dureza, los hombres deciden permanecer en sus pecados, por pocos que sean, aunque digamos que una persona haya cometido un solo pecado, suponiendo que nada más haya cometido un solo pecado. Pero si no se arrepiente y no lo reconoce, se va a perder para siempre. Y las personas prefieren conservar su pecado. La razón no es porque no puedan alcanzar la salvación de sus almas, pues la tendrían si vinieran a buscarla en arrepentimiento y humilde confianza en Cristo Jesús, pues Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a salvar lo que se había perdido. Los hombres se pierden porque no quieren venir a Cristo. Ellos piensan, ¿por qué acudir a un Salvador a quien yo creo que no necesito? Hasta dicen que somos exagerados. ¿Podrías decir tú que me escuchas que soy exagerado? Tal vez te preguntes, ¿por qué amar a un Salvador a quien consideras que no le debes algo? Y me tachas de exagerado tal vez, de fanático. Pero esto se debe a que no conoces tu miserable corazón. Si supieras lo malvado que eres en tu interior, correrías a Cristo Jesús desesperadamente y dirías, sí, perdóname. Y lo valorarías por su sacrificio. Todos los que sabemos que merecemos la ira y no la misericordia de Dios, y aún así acudimos a Cristo por el perdón de nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho o lo que hayamos sido en el pasado, Él nos salvará con el poder que tiene para hacerlo. Mateo, Leví, experimentó esto mismo, de manera que su antigua forma de vivir quedó atrás, y él se convirtió en un fiel seguidor de su maestro, a tal grado de llegar hasta la misma muerte por causa de Cristo. Sí, Mateo fue un mártir porque vivió profundamente agradecido por haber sido amado inmerecidamente por Cristo Jesús. Consideró más valioso incluso sufrir por causa de Cristo que toda su comodidad que poseía. Que nosotros también podamos experimentar la dicha del perdón y vivir eternamente agradecidos con el Salvador que vino a morir en nuestro lugar, que padeció hasta la muerte por nosotros, que resucitó al tercer día para garantizar nuestra redención, nuestro perdón, y quien ascendió a los cielos, a la diestra de la majestad en las alturas, para que podamos estar para siempre con Él, allá en sus moradas eternas. Ya sea que partamos de este mundo al morir, o que Él regrese por nosotros en el fin de los tiempos. Qué impresionante. No te pierdas, amigo. Puedes venir a Cristo a pedir perdón y Él te perdonará. Pero debes saber que no puedes tener al pecado y a Cristo al mismo tiempo. Es uno u otro. Si estás dispuesto a que Él te quite toda esa basura de tu mente y de tu corazón, por mucho que te guste, Él te recibirá y te perdonará y te cambiará. Pero si no estás dispuesto a renunciar a todo eso, es porque no te sientes tan perdido como piensas. Espero sinceramente que puedas venir a Cristo y en poco tiempo saber de ti, de que fuiste perdonado por Dios y tu vida cambió para siempre. Y a ti que ya conoces al Señor, vive enamorado y recuerda constantemente lo mucho que Dios te amó y lo mucho que Él te ama, y sírvele con todo tu corazón. No pongas excusas ni condiciones. Recuerda que siempre, siempre Él te va a amar y merecidamente. Motívate con esto.
y recuerda que no mereces su perdón y Él de todos modos te lo da. Vive agradecido con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu perdón en Cristo Jesús, por adoptarnos como hijos tuyos por medio de Jesucristo. Cuando nosotros acudimos a tu Hijo Jesús, Él nos perdona. El que a Él viene, no lo va a echar fuera jamás. Gracias, Padre. Gracias de veras. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Mi amado Señor Jesucristo, te pido que aceptes a cada pecador que se acerca a ti, humillado, y le muestres tu poder al transformarlo, al cambiarlo desde adentro, y le muestres que para esto viniste a este mundo, para salvar lo que se había perdido. Te damos gracias por tu obra y por tu sacrificio.